Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este tercer episodio de este podcast acerca de los pioneros de la psicología junguiana en México. Y el día de hoy me acompaña el maestro José Luis Obando, quien nos va a permitir su tiempo en este espacio para hablarnos de cómo llegó en su camino a Jung, ¿no? Bienvenido, maestro José Luis. Sí, José. gracias. Muchas gracias pues, por esta invitación. Pues. Y bueno, pues con todo Bueno, gusto platicamos un rato. sí, gracias. Em, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo fue su llamado a Jung? ¿Qué fue lo que le atrajo? Bueno, lo primero que puedo decir es que en los años de universidad, pues, después de estudiar psicología y desarrollo humano, eh, realmente vimos muy poco, por no decir nada, acerca de la teoría junguiana. Vimos muchas otras teorías, pero de la teoría junguiana casi no. Pues, más adelante que decidí estudiar una especialidad en terapia de pareja, eh, ahí sí conocí a Jung, pues, y conocí algo del pensamiento de Jung. Pues. Más adelante, en el año de 1991, yo decidí junto con con un grupo de personas, fundar el instituto. El instituto se llama Instituto de Estudios de la Pareja, de manera que el interés principal con la formación del instituto pues fue la pareja, la relación de pareja, conocer la psicología de la pareja y encontrar respuestas pues, adecuadas pues, eh, acerca de la relación de pareja. Y pues me di cuenta por lo que había estudiado antes en la especialidad y por lo que me fui encontrando con el tema de la pareja, que la teoría junguiana tiene muchísimas respuestas muy adecuadas pues, para comprender a fondo lo que es la relación de pareja. Eh, Tal vez te sea familiar el término arquetipos, pues, que tiene que ver con el inconsciente colectivo. Pues. Y pues como sabemos, los arquetipos son tendencias de conducta universales en los seres humanos eh, que se han presentado y se han observado a lo largo de la historia, pues, lo cual quiere decir que ciertas conductas se han ido repitiendo pues, en la historia, sin, más bien trascendiendo los momentos históricos y los momentos culturales. Pues, son tendencias que van más allá de eso, tendencias que probablemente se observan desde el hombre primitivo pues, hasta la fecha. Y me di cuenta que algunos arquetipos pues, que tienen que ver con conductas que manifestamos los hombres y manifiestan las mujeres, pues, nos permiten comprender eh, lo trascendente de la relación de pareja y lo permanente de la relación de pareja a través de los tiempos. Concretamente, la teoría junguiana nos hace saber que los hombres y las mujeres somos de naturaleza andrógina, lo cual quiere decir que en los hombres existe principio femenino y en las mujeres existe principio masculino. Eso nos permite saber que los hombres no somos puramente elemento masculino, pues, y las mujeres no son puramente elemento femenino. Que contamos con nuestra contrasexualidad en la composición de nuestra psique, los hombres y las mujeres, y que muchísimo de nuestras conductas se explican o se pueden comprender gracias a la mezcla de lo masculino y de lo femenino que existe en cada uno. Pues, naturalmente que hacia el mundo exterior casi siempre
predominan las conductas masculinas en el hombre y casi siempre predominan las conductas femeninas en la mujer. Pero eso no quiere decir que no actúen eh, las partes contrarias en cada uno. Y que esa proporción de conductas masculinas y femeninas como que van cambiando en las personas de acuerdo ahí sí, de acuerdo a circunstancias muy personales. Por eso, en los hombres a veces observamos demasiada manifestación de conducta femenina y en las mujeres observamos demasiada manifestación de conducta masculina. Eso sí se explica pues, por la historia personal, por la biografía personal, pero también por las condiciones sociales del momento. En teoría junguiana, a la parte femenina del hombre le llamamos ánima, pues, y a la parte masculina de la mujer le llamamos ánimos. Pues existen el ánima y el ánimos como componentes inevitables pues, de nuestra psicología. Claro que en los hombres nos podemos preguntar qué tan manifiesta está la parte femenina, es decir, el ánima, y en las mujeres también qué tan manifiesta está la parte masculina, o sea, el ánimo. Pero después de eso, la mezcla del hombre y de la mujer. Eh, en la unión, en la relación de pareja, existe una gran posibilidad de mezclas de estos componentes. Y nos explica muchísimo, pues, o nos puede explicar muchísimo de la forma de relación entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, hay un nivel de relación entre hombre y mujer en la que lo que más participa son los componentes masculino del hombre y femenino de la mujer. Pues. Pero hay otro nivel de relación pues, en los que lo que más participa es el elemento femenino del hombre y el elemento masculino de la mujer. Pues. Es otro nivel de relación. Pues. Así que en, en general el ánima radica más en el inconsciente del hombre. El ánimos radica más en el inconsciente de la mujer. Así que, por lo menos, podemos hablar de los siguientes niveles de relación. El hombre y la mujer se relacionan a nivel de lo masculino del hombre y lo femenino de la mujer, lo cual quiere decir que es un nivel de relación bastante consciente, pues, sobre lo cual tenemos bastante control. Pues. Pero después hay el otro nivel de relación, el ánima del hombre en relación con el ánimos de la mujer, y es un nivel bastante inconsciente de relación, lo contrario del anterior. Pues, de tal manera que en ese nivel de relación no tenemos tanto control sobre nuestras decisiones y sobre nuestras expresiones, pues, sobre nuestra conducta, incluso sobre el manejo de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Pues. Es un nivel de relación, podríamos decir, como de inconsciente a inconsciente. Pero en el intermedio tenemos otros niveles de relación. Por ejemplo, el nivel de relación en la que el hombre se relaciona desde su parte masculina y la mujer desde su parte masculina también. Pues, pero eso es el ánimo, una parte inconsciente. O bien un nivel de relación en el que la mujer se relaciona desde su parte femenina y el hombre desde su parte femenina, es decir, del ánimo. Pues, cada uno de estos niveles de relación pues tiene sus características propias, su posibilidad de comunicación en la pareja, su posibilidad de complementarse en la pareja, pero también las posibilidades de conflicto en la pareja. En este sentido me quiero referir ahorita muy específicamente
al nivel de relación más profundo de inconsciente a inconsciente, desde el ánima del hombre hasta el ánimos de la mujer. Pues, bueno, ese nivel de relación que en algún momento podría tener muchísima riqueza, también tiene mucha posibilidad de conflicto. Pues, y entonces, ahorita eh, defino algunas características del conflicto entre hombre y la mujer cuando se da a ese nivel, pues del ánimos, del ánima al ánimos, del hombre y de la mujer. En este nivel de conflicto, cuando se convierte en conflicto ese choque entre el ánima y el ánimos, tenemos el conflicto más difícil de superar entre un hombre y una mujer. Porque por ser una relación en ese nivel inconsciente, entonces podemos observar que ambos tienen poco control de sus pensamientos, lo cual quiere decir que el conflicto se traduce en un conflicto bastante irracional, bastante impulsivo, bastante visceral, podríamos decir, bastante inconsciente. Pues, es el nivel más primitivo de conflicto que se puede dar entre un hombre y una mujer, al grado de que en medio del conflicto ambos pueden tener actitudes y conductas poco pensadas, poco analizadas, de las cuales probablemente después se arrepienten, ¿no? Pero que en el momento los puede llevar a tener acciones tan impulsivas como la violencia. Eh, y a veces una violencia bastante peligrosa. Bueno, pero con todo esto, tratando de contestar la pregunta que me haces desde el principio, lo que quiero decir es que los arquetipos, pues el conocimiento de los arquetipos y el conocimiento del inconsciente colectivo, que es lo típico de la psicología junguiana, ayuda muchísimo a comprender las relaciones de pareja, no solamente en el nivel del conflicto, sino también en el nivel de la comunicación, en el nivel de la complementariedad, en el nivel de la seducción, en el nivel del erotismo, etcétera. Sí, claro, 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 como que le atrajo toda esta parte, esta riqueza de no solo ver a la pareja como una relación consciente, ¿no? Entre un hombre y una mujer, sino que hay demasiados niveles de Sí, análisis, ¿no? Por ejemplo, cuando usted habla de esta comunicación de inconsciente con inconsciente en una pareja con sus contrapartes contrasexuales, ¿nos podría dar un ejemplo práctico de cómo sería, cómo se manifiesta en la clínica este conflicto de inconsciente a inconsciente? sí, como digo, es el tipo de conflicto eh, más agudo, más fuerte, más difícil y más peligroso. Pues, ¿cómo es ese conflicto? Pues, por ejemplo, en la interacción de la pareja, lo observamos en el consultorio frecuentemente, en la interacción de la pareja eh, se escuchan poco, pues, si es que se escuchan, porque los dos pueden estar hablando, pero los dos tienen sus intenciones y sus ideas en su mente sin escucharse realmente uno al otro, pues, se defienden muchísimo, utilizan adjetivos uno respecto al otro, pero adjetivos no calificativos, sino descalificativos, ¿no? Ofensas, pues, claro que en el consultorio, pues es muy difícil que lleguen a la violencia física, pues, pero podría suceder, ha sucedido en algunos casos. Pero cuando no es en el consultorio, con facilidad llegan a esos grados, ¿no? A la violencia física. Entonces, un hombre descontrolado, una mujer descontrolada, que siguen no tanto el tren de pensamientos, sino el tren de emociones. Pues, y las emociones es lo que les hace ser impulsivos. O sea, es mucho más importante si se pudiera
si se puede decirlo de esta manera, mucho más importante explotar con la emoción que tener un argumento racional o sólidamente fundamentado. Pues, por eso se dicen cosas uno al otro absurdas, poco racionales, pues, que poco tienen que ver con un sentido común, pues, o con lo que llamamos el sentido común y con la lógica habitual. Pues. Y además hay bastante bloqueo del tren de pensamientos, bastante irracional el diálogo, pues, y sin muchísima visceralidad. O sea, es un conflicto muy difícil, muy peligroso. Sí, gracias. Es como esta activación de complejos, ¿no? Sus complejos emocionales. Exactamente, sí. Ujú, ujú. Bueno, Eh, no había yo utilizado la palabra, pero por supuesto que el hecho de dejar salir las emociones es lo mismo que tocar los complejos. Pues. Hablando así de su formación, comentaba que se formó con esta especialidad de pareja, ¿verdad? ¿Nos Sí. puede hablar un poco más de cómo fue su formación en este ámbito de junguiano? Bueno, como digo, en la anterior etapa universitaria, poco estudié a Jung. Creo que lo incluyen muy poco en los programas de estudio de psicología. Pues, hasta que llegué a este lugar, que es una institución privada, pues, ¿no? eh, que tenían en aquel tiempo, pues, estamos hablando de hace casi 40 años, pues, en aquel tiempo tenían un programa de eso, de especialidad en terapia de pareja, y gran parte del marco teórico en el que se basaban era junguiano. No completamente, porque había la adición de otros marcos teóricos, ¿no? Como la teoría de sistemas, incluso como la teoría psicoanalítica, etcétera. Pero una buena parte estaba fundamentada en la teoría junguiana. Yo, pues me sentí motivado, interesado en seguir profundizando en la teoría junguiana, sobre todo por esto que acabo de decir, que nos da muchas respuestas para comprender a la relación de pareja, pero con el tiempo, eh, que he profundizado más en el estudio y en el conocimiento de la teoría indiana, pues va también o me ayuda muchísimo más allá que en la relación de pareja. En la actualidad, yo imparto algunos cursos, pues, eh, ahora sí, basados en su mayor parte en la teoría junguiana, como es un curso al que yo llamo símbolos de la Biblia. Pues, y entonces consiste en, en analizar pasajes de la Biblia, símbolos que aparecen. La Biblia está escrita con símbolos casi de principio a fin, pues, en mi opinión. Y, y entonces el curso consiste en hacer una elaboración de estos símbolos para entender su significado psicológico profundo. Pues. Bueno, también imparto otro curso que se llama Psicología del Amor. Pues. Eh, También he visto que la teoría junguiana, el inconsciente colectivo, nos da respuestas a las principales preguntas que podemos hacer acerca del amor. Sobre este tema se ha escrito muchísimo. Tal vez es de los temas sobre los que más literatura encontramos. Entonces encontramos muchísimas definiciones acerca del amor. Yo no sé cuántas, pero fácilmente encontramos más de 100 definiciones acerca del amor y algunas de ellas hasta contradictorias. Pero el inconsciente colectivo nos hace ir a la esencia del amor, pues, conocer la esencia del amor y hacer definiciones acerca del amor que no tienen temporalidad, pues, sino que la misma experiencia la podrían tener personas japoneses de hace 200 años que personas en nuestro país en la actualidad. Pues, es la experiencia del amor.
Y así, pues, ahorita en este momento, estoy impartiendo un seminario sobre sueños. Y la teoría junguiana tiene un enfoque muy particular acerca de los sueños. Por supuesto, como sabemos, en los sueños se expresa esa capacidad de la mente humana de producir símbolos. Los sueños están formados de símbolos. Y entonces estudiamos los símbolos y estudiamos una forma de comprender el significado de los símbolos a través de los sueños. Este instituto donde estudia su especialidad era el de Mariano Barragán. Sí, 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 con- ¿verdad? sí. Ok. Hubo muchas generaciones que se interesaron por Jung a partir de esa especialidad. Yo creo que el Instituto de Mariano Barragán es pionero en el estudio de la psicología junguiana. Sí, sí, como que aperturó que más Sí, personas conocieran a Jung. sí. Y bueno, en Ujú. aquel tiempo yo tuve compañeros que con el tiempo fueron abriendo otros lugares, otros institutos para ampliar y profundizar también de distintas maneras, pues, desde distintos ángulos en la psicología junguiana. ¿Usted perteneció a alguno de estos grupos? No, yo hice el mío propio. Sí, yo fundé Sí, sí, claro. este Instituto de Estudios de la Pareja. ¿Qué lo llevó a fundar este Instituto de Estudios de la Pareja? Bueno, mi primer interés era el conocimiento de la pareja. Pues, ¿no? Eh, Cuando yo estudié la maestría, pues también llevábamos esa materia, ¿no? De psicología de la pareja, desde otra perspectiva, pero ya desde ahí me empezó a interesar bastante. Pues, ¿no? Y yo estaba y estoy convencido, pues, que muchos de los síntomas sociales que hoy vivimos, síntomas pues que todos conocemos realmente, la descomposición social, la inseguridad social, la ambición de poder, etcétera, etcétera, muchas cosas que existen en la sociedad actual, pero que podríamos decir que son distorsiones o trastornos de la sociedad, tienen su raíz en la relación de pareja. Con frecuencia hemos escuchado que los síntomas de la sociedad hay que atacarlos en su raíz. Pues, lo que yo he escuchado poco, a lo mejor otros sí lo han escuchado, es que alguien nos diga cuál es esa raíz. Pues, y yo pienso que la raíz está en la relación de pareja. Claro, está en la familia, por supuesto, y está en los sistemas educativos. Eh, pero aún los sistemas educativos y la familia se inician en la relación de pareja. Esa fue como mi principal motivación, pues, para dedicarme a este tema. ¿Cómo ha sido la trayectoria? O sea, entiendo que fue fundado en 1991, ¿verdad? Sí, 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 y ya este año cumplen 35 años. así es. Sí. ¿Cómo fue esa trayectoria? Porque muchos institutos o grupos junguianos que se fundaron en esa época ya no están vigentes, ¿no? O sea, ¿cómo se mantuvo? ¿Cuál fue la trayectoria? Durante un tiempo, antes de 1991, eh, yo formaba grupos para darles cursos, pues, de desarrollo humano, incluyendo el tema de la pareja. Durante ese tiempo, como repito, me fue motivando cada vez más el tema de la pareja por los motivos que ya dije, y de los distintos grupos que yo tuve anteriormente, que no son muchos, digamos 2 o 3 grupos que tuve anteriormente, se formó un grupo, pues, con personas a las que yo invité para que juntos iniciáramos el instituto. Pues, entonces, originalmente éramos un grupo tal vez de unas 10 personas, pues, que fuimos los fundadores. A partir de ahí, pues empezamos a hacer programas, pues, que eh, eh, teníamos interés de impartir, pero claro,
lo tengo que decir, también el interés de que se mantuviera el instituto, ¿no? Es decir, programas que le dieran ingresos al instituto. Así diseñamos programas de especialidad, pues, relacionados con la pareja y otros no relacionados con la pareja, pues. Y paralelamente empezamos a diseñar talleres. Eh, los talleres son actividades que nos llevan 1, 2 o 3 días, pues, un fin de semana, pues, en las que se revisa un tema, se llevan a cabo algunos ejercicios, se trata de buscar el desarrollo en algunos aspectos de las personas que integran los grupos, pero sobre todo de poner semillas, pues, para que después crezcan en las personas. Algo así como de despertar la inquietud de crecimiento personal, pues, porque yo tengo el convencimiento, hasta el día de hoy, de que un taller no modifica la conducta. Pues, tal vez hemos escuchado ofrecimientos de ese tipo, pero después de practicarlo durante muchísimos años, tengo el convencimiento de que el taller realmente no modifica la conducta, pero sí sienta las bases, pues, para hacer modificaciones futuras. Y algunos de estos talleres son los que más se han repetido. Uno de ellos es uno que llamamos la renovación del amor. Pues, está dirigido a parejas, pero no solamente a parejas. Pues. Otro de estos talleres que se ha repetido muchísimo, le pusimos el nombre de Lo grandioso de ser hombre. Pues. Y también en un inicio hacíamos un taller que estaba dirigido a personas que no tienen pareja. Pues, y así, pues. Pero estos dos primeros que mencioné los hemos repetido muchísimas veces. El primero, el de la renovación del amor, lo llevamos a cabo en lugares que están fuera de la Ciudad de México, pues, que han sido Estado de México, Cuernavaca, San Miguel de Allende, Valle de Bravo, etcétera, en distintos lugares. Y un día yo decidí que ya era suficiente, pues, la impartición de ese taller y que teníamos que cambiarlo por alguna otra cosa. Y esa decisión la tomé cuando la pareja número 1000 tomó el taller. Pues, dije ya, hasta aquí, por las razones que ya dije, pero también por un motivo muy personal, pues, que se impartía el taller y entonces pues no había fin de semana, pues porque pues, trabajaba todos los días, incluyendo los fines de semana. Dije, hay que bajarle al ritmo de trabajo, pues, y a partir de ahí, este taller de la renovación del amor más bien se fue convirtiendo en pláticas, pues, pláticas acerca de la renovación del amor. El otro taller, el de lo grandioso de ser hombre, que también se ha repetido muchísimas veces, yo creo que, no sé cuántos, la verdad, pero quizá más de 200 veces se ha repetido el taller. Y el último fue el año pasado, en el año 2025. Y ese, pues tal vez se va a seguir dando. Tampoco me gusta, hoy en día, lo tengo que decir, tampoco me gusta no tener mi fin de semana. Pues, así que espero también irlo transformando en pláticas que se puedan dar en 2 horas o en 3 horas o una cosa así. Pues. Ya entiendo, entonces como que el mantenerse siempre activo, activo, trabajando, es la apertura de estos talleres, ¿no? Es lo que ha perdurado, ¿no? Sí, sí. Em, y en ese trabajo constante también tiene publicaciones, ¿verdad, maestro? Bueno, yo personalmente he escrito algunos libros y también he escrito con otras personas. Hay un libro que se llama Caminos de Transformación, que escribimos un grupo, pues creo que éramos como 8 personas.
Y otros que yo he escrito, eh, la relación de pareja uno, la relación de pareja 2. Hay uno que se llama Te amaré en silencio. Pues, ese libro está basado en una película que así se llamó Te amaré en silencio. Es una película que tiene muchísimos años, es de los años 80, pero la película ilustra extraordinariamente, a mi modo de ver, todo el proceso de una relación de pareja desde el enamoramiento, pues, y también los conflictos más repetidos que se dan en una relación de pareja, pues. Y entonces yo decidí escribir un libro basado en esta película, analizando la combinación de las funciones psicológicas de los dos integrantes de una relación de pareja, pues, y tratando de hacer comprender que el distinto tipo psicológico que generalmente tienen los dos integrantes de una relación de pareja se traduce en determinadas formas de comunicación y en determinadas formas de manejo de conflictos. Pues, también en determinadas formas de toma de decisiones y así. Bueno, eso está en este libro. Y luego escribí otro libro que se llama El arquetipo del sentido de la vida. Pues, y también el inconsciente colectivo nos ayuda muchísimo a comprender el sentido de la vida. Ahí, en este libro, parto de la creencia de que el sentido de la vida puede ser de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. O sea, hay un sentido de vida de corto plazo que nos permite eh, invertir nuestras funciones psicológicas durante los próximos 2 meses o el próximo mes, una cosa así. También hay sentidos de vida de mediano plazo en las que invertimos nuestras funciones psicológicas a mediano plazo, un par de años, 3 años, 5 años, una cosa así. Y un sentido de vida de largo plazo, digamos, que le puede dar sentido a la vida completa. Ese es otro libro, se llama El, el arquetipo del sentido de la vida. Sí, una gran producción Pues académica, maestro, en menos de su lo que yo hacía, recorrido. pero sí. Em, Vamos con esta pregunta. Em, en una relación de pareja inicia a través de proyecciones, ¿cierto? Sí, un juego de proyecciones, sí. Ajá, como la mujer busca algo o ve algo en el hombre y el hombre ve algo en la mujer, ¿no? Pero que Sí, son proyecciones. sí, ¿Puede hablar un poquito más de ese tema? sí, por supuesto. Y eso está muy relacionado con lo primero que comentábamos acerca del ánima y el ánimos. Digamos que las mujeres en el curso de sus primeros años de vida eh, introyectan un modelo masculino. Pues, ese modelo masculino se construye con las principales influencias que tiene. Deseablemente, la principal influencia es la relación con el papá. Pues, bueno, pero construyen un modelo masculino en su interior. Después, con el tiempo, cuando ya son mujeres adultas, pues, proyectan ese modelo masculino introyectado en un hombre específico y entonces surge la atracción. Claro, en la mayor parte de los casos con la expectativa de que el hombre en quien proyectan ese modelo masculino cumpla con las características de ese modelo. Pues, y ahí suceden un montón de cosas. El hombre puede cumplir o puede no cumplir y hay eh, modalidades pues, en lo que va a ser una relación de pareja. Y en el hombre ocurre algo parecido. El hombre proyecta partes de su ánima, de su principio femenino en una mujer, que son propias y entonces surge la atracción. Es una atracción inconsciente. Pero hoy en día sabemos algo más
de la atracción inicial entre un hombre y una mujer, particularmente del enamoramiento, de la etapa del enamoramiento. Hoy sabemos que además de este juego de proyecciones que se dan en la atracción entre hombre y mujer, que el enamoramiento no ocurre en cualquier momento. Ocurre en un momento en el que interiormente están dadas determinadas condiciones y que interiormente es necesario llevar a cabo una transformación estructural. Pues, y entonces estamos como muy preparados para enamorarnos. ¿Qué quiere decir preparados para una transformación estructural? Pues quiere decir superar ciertas estructuras internas y cambiarlas por unas nuevas. Pongo un ejemplo. Un joven que hasta el momento es hijo de familia, eh, está, es dependiente de una familia y está muy influido por la cultura de la familia, por la cultura familiar. Pero llega un momento en que es importante la independencia y la autonomía. Pues, por lo tanto, es importante, como lo voy a decir de una forma muy radical, destruir pues, las estructuras anteriores pues, para construir estructuras nuevas. Pues, ¿no? Y entonces es un momento de independizarse de la familia. Ese es un momento de preparación para el enamoramiento. Pues. Por eso los jóvenes de determinada edad se enamoran con muchísima facilidad, pues, porque han llegado a ese momento. Hay otras personas, hijos de familia también, que nunca, bueno, o que no han llegado a sentir pues, esa necesidad de independencia y de cambiar las estructuras internas, y entonces ahí continúan como hijos de familia y no terminan por construir una relación sólida de pareja. Sí, eso me abre como la idea de cómo entonces estos fenómenos culturales, por ejemplo, porque México pues es como muy materno, ¿no? Como que Sí. la casa de la madre se convierte en casa, ¿no? De toda la familia. O sea, cómo la cultura, bueno, más bien la teoría se adapta a nuestra cultura, ¿no? Si hablamos de la teoría junguiana, pues, y hablamos específicamente de los arquetipos, como decía al principio, los arquetipos son tendencias universales de conducta, van más allá que la cultura. Pues, ¿no? Digamos que los arquetipos trascienden la cultura. Eh, yo decía que el amor se ha definido de muchas maneras a lo largo de la historia. Pues, y entonces una determinada sociedad define el amor de una cierta manera y los integrantes de esa sociedad piensan y tienen la creencia de que lo mejor es ajustarse a esa forma de amar que ha definido esa sociedad. Pues, ¿no? Sin embargo, la forma de amar esencial no tiene ni siquiera que ver con esa sociedad, viene desde el hombre primitivo. Pues, ¿no? Pero sí, efectivamente, estamos muy influidos por las creencias y por las ideas de la sociedad, muchísimo más de lo que creemos. ¿No? Nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, incluso nuestros sentimientos, están más influidos por los criterios sociales de lo que en primera instancia podemos suponer. Correcto, maestro. Y pues ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cuál es su visión del presente y el futuro de la psicología junguiana en nuestro país? De la psicología junguiana específicamente, yo veo que ha crecido el interés, pero al mismo tiempo ha crecido el conocimiento de Carl Jung. Pues, ha crecido el interés. Y en mi opinión, eh, cada vez nos da, bueno, más bien cada vez encontramos elementos pues, que nos ayudan a comprender y en todo caso a propiciar el desarrollo no solamente de los individuos, sino también de la sociedad. Pues.
En psicología junguiana utilizamos un término que es individuación. Individuación es el proceso por medio del cual los seres humanos nos convertimos en lo que originalmente somos. Nos vamos convirtiendo en nuestra esencia. Y eh, es difícil hablar de individuación de la sociedad, pero sí podemos hablar de la individuación de muchos seres humanos que componen la sociedad y que en la medida que van encontrando su camino, pues van enriqueciendo o más bien madurando como sociedad. Pues, hoy en día, como todos sabemos, en el mundo y en nuestro país hay inseguridad, hay violencia, hay delincuencia, en fin, ¿no? Todo esto que nosotros conocemos. Si le tratamos de dar una, si tratamos de comprender esto que ha ocurrido y que está ocurriendo desde la perspectiva junguiana, tenemos que decir que a los seres humanos que componemos este país nos ha hecho falta integrar nuestra sombra. Sombra es un término psicológico junguiano, pues, ¿no? Que tiene que ver con esos aspectos de la personalidad que no son agradables, que no nos gustan, que consideramos negativos, que consideramos incluso indeseables, pero que existen dentro de nosotros. Pues, ¿no? Si no reconocemos la existencia de nuestra sombra en nuestro interior, vamos a tener consecuencias como lo que estamos viviendo. Es decir, vamos a tener la actuación de la sombra, pues, con energía propia y totalmente fuera de nuestro control, que se va a traducir en esto que estamos viendo, en violencia y en inseguridad. Pues. Entonces, muchas gracias. Le agradezco su tiempo, el espacio, su conocimiento y toda la gran trayectoria que abarca su trabajo, ¿no? Todas las aportaciones al estudio de la pareja. Me siento bastante honrado de que haya aceptado la invitación. Esperemos que tengamos otros encuentros para poder seguir hablando. Le Cómo no, agradezco mucho. mucho gusto. Yo agradezco muchísimo la entrevista. Me da mucho gusto conocerte. Espero también que no sea la primera vez, pues, y que no sea la última vez. Pues. Sí, sí, sí. Pues les dejo todas las redes del maestro, de su instituto, de sus publicaciones para que también lo sigan y estén atentos de sus actividades que viene pronto un encuentro, un aniversario, ¿verdad? Que tienen Eh, preparado temas, conferencias. Entonces, les voy a dejar sus redes para que puedan seguirlos. Entonces, muchas gracias. Nos Al vemos la contrario, próxima. sí, cómo no, me da mucho gusto.